Bien, bueno, la objetivación. A ver, ¿qué es la objetivación? La objetivación es la reflexión de un determinado campo problemático a través de la duda. ¿Qué es un campo problemático? Un campo problemático tiene que ver con un problema, un conflicto, una situación social que va a necesitar de nuestra reflexión para poder entenderla. ¿Y de qué manera lo podemos reflexionar? Únicamente a través de la duda. Bueno, ¿por qué la duda? Porque dudar va a implicar romper una ruptura con nuestros saberes del sentido común, nuestras construcciones sociales naturalizadas, que se la debemos ¿a quién? A la socialización, a la interacción con otros, ¿no? Bueno, las construcciones sociales naturalizadas van a ser todas esas creencias aprendidas de otras personas. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer con la objetivación es reflexionar sobre este campo problemático para poder conocer científicamente realmente de qué se trata esta problemática que queremos investigar. Por ejemplo, si yo quisiera investigar acerca del movimiento feminista en la Argentina, ¿no? Bueno, hay toda una lista larga de creencias populares, sociales, que se dieron dentro de una sociedad, bien sabemos, patriarcal. Entonces, por ejemplo, ¿no? Como que el género es el más débil, el género no merece reconocimiento de una paga digna o la mujer solo está ligada a tareas dentro de la casa, no se puede desempeñar laboralmente. Bueno, en materia de derechos implicó toda una lucha que al día de hoy se sigue llevando en pie, pero me refiero a que nosotros, para investigar sobre el movimiento feminista en la Argentina, deberíamos corrernos de todas esas perspectivas o todas esas connotaciones, todas esas categorías, todas esas construcciones, que son saberes del sentido común que se gestaron en la sociedad. Bueno, para nosotros poder investigar sobre este tema, tenemos que olvidarnos de todos esos saberes previos, cuestionarlos en todo caso, para poder reflexionar desde la investigación. Bien, entonces, ¿qué es un objeto de estudio en este contexto de la objetivación? Bueno, un objeto de estudio no es la cosa real, no es un referente empírico. Al contrario, un objeto de estudio va a ser el producto de un proceso más amplio. ¿Cuál va a ser ese proceso? El proceso de construcción que se da dentro de un grupo de personas. Es decir, dentro de un grupo de personas, dentro de una sociedad, va a haber toda una trama de relaciones que se dan ahí, dentro de ese mismo grupo. Entonces, ahí mismo va a surgir el objeto de estudio. Bueno, y en este marco vamos a tener que diferenciar dos tipos de problemas: el problema social y el problema de investigación. Bueno, el primero, el problema social, va a tener que ver con las ideas que pertenecen al sentido común, lo que veníamos hablando recién, ¿no? Acá en lo de la reflexión y demás. En cambio, el problema de investigación tiene que ver con las ciencias sociales, ¿no? Con la investigación, con la objetivación de ese problema. Bueno, entonces, va a estar más relacionado a las situaciones concretas que se dan con los individuos de una sociedad, sus características propias. Más adelante vamos a ahondar más en esto del objeto de estudio. Bueno, y dentro de la objetivación vamos a encontrar al método científico. El método científico es el procedimiento que se utiliza para obtener conocimiento científico. Es decir, acá estamos hablando de investigar, de conocer. Bueno, ¿de qué manera nosotros podemos conocer?
corriéndonos de la duda. Pero bueno, para corrernos de la duda y producir conocimiento científico, para corrernos de los saberes previos, perdón, del sentido común y las construcciones sociales, tenemos que seguir un método, un paso a paso, ¿no? Hay una manera de hacerlo, bueno, y esa manera de hacerlo nos la va a dar el método científico. Este será quien nos oriente toda la investigación que se va a iniciar, ¿no? Bueno, y se van a poder dividir en métodos cuantitativos, los referentes a lo exacto, a los números, a lo objetivo, y los métodos cualitativos que van a tener que ver más con el lenguaje, lo social, lo subjetivo. Bien, vamos a definirlos. El método cuantitativo, asociado al positivismo, una ciencia biologicista que proponía, por ejemplo, en su momento, entender la sociedad o el funcionamiento de la sociedad de la misma manera que se entendía el funcionamiento del cuerpo humano, de los latidos del corazón, de los órganos, algo totalmente disparatado, que sabemos hoy día que no es así. Bueno, lo que propone el método cuantitativo es el análisis objetivo de los hechos sociales. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a basar de la observación sistemática, la formulación de leyes generales para conocer acerca del tema que va a investigar, ¿no? Bueno. Entonces, en este contexto, si nos valiéramos del método cuantitativo para seguir una investigación, su única finalidad va a ser la comprobación de hipótesis mediante datos cuantitativos, mediante los números. Es decir, yo quiero generar estadísticas. Te doy un ejemplo, May. Bueno, yo quiero investigar por qué a determinado año de secundaria, por ejemplo, el sexto año de secundaria, a todos los chicos del colegio San Miguel Arcángel les gusta la materia proyecto de investigación. Bueno, quiero investigar eso. Entonces, planteo mi hipótesis. Mi hipótesis es que todos los chicos de secundaria del Colegio San Miguel Arcángel, por compartir una misma trayectoria escolar desde el jardín de infantes hasta el sexto año de secundaria del mismo colegio, a todos les va a gustar proyecto de investigación por compartir la misma trayectoria escolar. Bueno, esa es mi hipótesis. A lo largo de mi investigación yo me voy a dar cuenta si mi hipótesis sirve o no. Bueno, pero ¿de qué manera yo puedo probar esto? De que mi hipótesis es cierta. Haciendo una encuesta, haciendo unas mediciones. Bueno, las encuestas, los muestreos, las tabulaciones, las mediciones, los censos, son todas maneras de recabar información. Es decir, corresponden a métodos cuantitativos de investigación. Entonces, de este modo yo voy a poder obtener la comprobación de mi hipótesis a través de un dato cuantitativo, de un número. Por ejemplo, los censos, sin ir muy lejos. Los censos lo que evalúan son las tasas de natalidad y las tasas de mortalidad en la Argentina, ¿no? Por ejemplo, van casa por casa, estos funcionarios del Estado van casa por casa a preguntar si hubo nuevos nacimientos, si alguien falleció, si hay desempleo en esa casa, qué ocupaciones tienen, la finalización o la reinserción de los estudios. Bueno, todo un sinfín de preguntas que lo único que buscan es la generalización, ¿no? Bueno, y por el otro lado vamos a tener el método cualitativo que va a ser todo lo contrario al método cuantitativo. Este también es una manera de investigar, pero que va a pertenecer más al lenguaje, como habíamos dicho, a lo social, a lo subjetivo. Bueno, entonces, en este contexto, el método cualitativo va a partir de los planteos del interaccionismo simbólico y lo que propone es la comprensión de fenómenos sociales desde las significaciones de las personas, es decir, desde su propia perspectiva, cómo las personas perciben la realidad, cómo las personas le atribuyen significado a los hechos personales que ellos pasan. Bien.
Y también va a tener técnicas de recabación de información, es decir, para corroborar sus hipótesis, ¿no? Tenemos que valernos de técnicas. Bueno, vamos a tener la observación, las entrevistas. Fíjate acá, las entrevistas es algo muy distinto a la encuesta. En la encuesta quizás tenemos un formulario de 10 preguntas, por ejemplo, con respuestas cerradas de sí, no. O sea, o es blanco o es negro, más no. No puedes explayarte, no puedes hacer más nada. Por eso es un tipo de, de encuesta cerrada. En cambio, en la entrevista es abierta, es decir, presta a que la persona que realiza y da sus respuestas, que realiza la entrevista y da sus respuestas, pueda explayarse, pueda hablar de lo que quiere hablar y dándole sus propios significados, porque ante una misma pregunta puede haber un sinfín de respuestas distintas. Entonces, por eso decimos que atribuye a lo subjetivo, a la significación personal de una persona en concreta, va a lo individual. En cambio, lo cuantitativo va a lo general. Bien. Bueno, plantea también momentos de investigación, ¿no? Lo que hace es, en principio, formular una hipótesis, después la deducción sería su segundo momento, la operacionalización de las variables es su tercer momento, en un cuarto momento va a poner a prueba esas hipótesis, después analizará esos datos que recabó y finalmente presentará los resultados. Bueno, vamos a plantear con el mismo ejemplo, pero ahora desde el método cualitativo. Yo voy a decir que me interesa conocer por qué llegado al sexto año los chicos de la escuela secundaria Colegio San Miguel Arcángel tienen interés en la materia proyecto de investigación. Bueno, ahí yo estoy preguntando el por qué. Antes lo que yo buscaba era corroborar que sí esto era así, ¿no? Bueno, porque yo antes me guiaba por una generalización. Ahora me estoy guiando por algo personal, subjetivo, que corresponde a cada persona. Y quizás dentro de ese sexto año, dentro de esa aula, haya chicos que sí les guste el proyecto de investigación, como quizás haya otros 10 alumnos más que les guste arte, que les guste música, que les guste inglés, que les guste matemáticas, ¿me entendés? Entonces, en esto de la subjetividad le estamos dando lugar, le estamos abriendo paso a que esas personas puedan expresar cuáles son sus intereses y en base a eso ver si mi hipótesis está bien o mal. Bien, ¿pero por qué? Porque vamos a lo individual y no a lo colectivo, no a lo general, como si pasaba en el método cuantitativo, que es más de números, de estadística. Bueno, entonces, ahí ya formulamos nuestra hipótesis. Después, deducción. ¿Deducción a partir de qué? Bueno, de la observación. Nosotros vamos a observar un grupo, que en este caso sería, por ejemplo, el sexto año del Colegio San Miguel Arcángel. Bueno, en base a lo que observamos vamos a deducir qué es lo que está pasando en esta aula. Y vamos a operacionalizar nuestras variables. Bueno, a ver, ¿qué es una variable? Una variable es una variable de estudio. Por ejemplo, una variable podría ser aula, una variable podría ser jóvenes del sexto año, una variable podría ser Colegio San Miguel Arcángel, una variable podría ser interés, gusto, materia, ¿me entendés? Son cosas a conocer, por eso se dice variable. Bueno, y después tenemos la puesta a prueba de las hipótesis, claro, corroborar si esto, o sea, si estamos bien encaminados por lo que decimos o por lo que intentamos conocer, o si esto es todo lo contrario. Bueno, poder dar paso a descubrir esto, ¿no? Algo muy distinto que lo que pasaba con el método cuantitativo. El análisis de datos va a tener que ver con, bueno, nuestra recabación de información. Nosotros tenemos un montón de técnicas, la entrevista, la observación, el análisis de documento. Bueno, una vez que nosotros nos valemos de esas técnicas de recabación de información, lo que vamos a tener que hacer es analizar esos datos para corroborar nuestra hipótesis. Y finalmente presentar
los resultados que obtuvimos de cada una de nuestras etapas o momentos de investigación. Bueno, eso concierne al método cualitativo. Ahora bien, en cuanto al enfoque etnográfico, tenemos que destacar que el enfoque etnográfico es un tipo de, o sea, corresponde al método cualitativo, ¿no? Bueno, el enfoque etnográfico lo que va a hacer es incorporar al investigador como una variable de conocimiento a través de ¿qué? De su sentido común, del prójimo y de sí mismo. Porque generalmente lo que pasa con el enfoque etnográfico, que es otra manera de investigar, pero corresponde al método cualitativo, lo que sucede es que invita a que, por ejemplo, el investigador, no sé, quiere investigar las formas de vida en las islas, no sé, del sur. Bueno, él va, se lleva una carpa, se instala ahí y vive ahí por todo un año, solo con el objetivo de descubrir cómo es la cultura, de qué manera viven, de qué manera piensan, porque claramente él no es nativo de ese lugar, pero quiere ir a investigar la forma de vida. Bueno, eso es la etnografía. Incorporarle al investigador a través de su sentido del mundo, del prójimo y de sí mismo. O sea, lo incorpora como una variable más de conocimiento. Bien. Y esto lo que va a hacer es producir un tipo particular de texto, ¿no? Un argumento. Bueno, ¿cómo se llama este texto? La etnografía. Y bueno, trata de esto, ¿no? De cómo es para los nativos de un lugar vivir y pensar del modo en que lo hacen. Puede ser los nativos de una aldea, los nativos de una villa, los nativos de, no sé, de un laboratorio, distintos lugares específicos de una sociedad, nativos de una isla, por ejemplo. Bueno, indagar allí cuáles son sus modalidades de vida. Bueno, y este texto va a tener distintos elementos. Bueno, en primer lugar va a tener la pregunta o el problema a investigar. Segundo, claramente la respuesta a esa pregunta o ese problema. El tercero, datos para poder formular este problema y obviamente poder darle respuesta también. Finalmente lo que va a tener es la organización de todos estos elementos que mencioné en una secuencia argumental. Bueno, para presentar la etnografía. Bueno, esto fue la objetivación. Palabras claves a destacar. La objetivación es o refiere a la reflexión de un campo problemático a través de la duda. Bien, lo cual va a implicar la ruptura de las construcciones sociales naturalizadas. El objeto de estudio va a ser producto del proceso de construcción dado dentro de un grupo de personas. Dentro de ese grupo de personas vamos a poder distinguir al problema social y al problema de investigación. El método científico es lo que orienta la investigación y se va a dividir en métodos cuantitativos y métodos cualitativos. El método cuantitativo propondrá el análisis objetivo de los hechos sociales y el método cualitativo va a plantear la comprensión de los fenómenos sociales desde la perspectiva de las personas. Finalmente, el enfoque etnográfico va a invitar al investigador como una variable sociocultural de conocimiento.